Entonces, bueno, ¿quién es Pío del Río Ortega? Pues hombre, Pío del Río Ortega, aparte de ser tío mío, tío abuelo mío, es tío de mi madre, pues es un portillano de Valladolid, del pueblo de Portillo, que con una cabeza privilegiada, pues fue un médico famosísimo y que además tuvo la circunstancia de ser un niño inquieto en su pueblo hasta que marchó a Valladolid en la época de juventud para hacerse médico y viendo y después de acabar su carrera marchó a Portillo, su pueblo, dándose cuenta de que no era lo suyo la medicina normal y rural, sino exclusivamente se dio cuenta, y gracias a Dios que se dio cuenta, de que lo que le interesaba realmente era la histología, que era una ciencia prácticamente pionera en España en aquel momento, con personajes y pequeñas escuelas que iban surgiendo, como la de Ramón y Cajal, como la de Achúcarro, como la de Benó, etcétera, etcétera, y que era una rama nueva que yo creo que le influyó y le gustó muchísimo. Marchó de su pueblo a Valladolid y montó su vida que todos conocemos a través de tanta historia y de tanta investigación como hizo. Dices que es desde pequeño un niño muy inquieto, que no se podía parar y que pareció tener siempre, en base a lo que se escribe, las ideas muy claras. Y una vez se adentra dentro del mundo de la histología, que es una ciencia, como mencionas, que estaba emergiendo en aquel momento, especialmente en España, y con personajes tan clave como es Ramón y Cajal, que destaca, entre otras cosas, por sus dibujos, eh, es probablemente fácil de pensar que el arte influye en el personaje de Pío del Río Ortega. Pues yo creo que sí, por una razón, porque a medida de que iba siendo adolescente, nunca dejó esa inquietud le llevó sobre todo a la parte artística. Conocía perfectamente los castillos de España, conocía a muchísimos pequeños artistas, iba a la alfarería de Portillo, de su pueblo, que era importante y que tenía una cantidad de alfares enorme, y resulta que además de todo eso pasó a la escuela, puesto que vivió con una tía suya y con una hermana suya, perdón, en Valladolid, mientras era estudiante de carrera de medicina, y también estuvo en la Escuela de Bellas Artes, en donde practicó prácticamente todo el sistema de pintura. Tuvo buenos profesores en la escuela y fue capaz de hacer pues algunas cosas muy interesantes, desde cosas en cuestiones de forja, de metales, que era además de mucho de aquel momento, que realmente pues es el final del siglo XIX, principios del XX. Una época caracterizada por la emergencia de un nuevo tipo de arte, por un enorme desarrollo de las ciencias, eh, rompiendo con épocas anteriores en todos estos terrenos, y que obviamente lleva a alguien a cuestionarse, aparte de la afición o de cómo le viene desde pequeño, es por qué continúa Pío practicando el arte conforme avanza en su vida, por qué no lo deja nunca de lado. Mira, no lo deja por una razón primordial, porque está totalmente influido y además yo creo, y me parece que es lógico pensar, que en su trabajo necesitaba de la mano, necesitaba de hacer cosas, tener un manejo, tener una facilidad de dibujo excepcional. Y por eso jamás dejó de hacer cosas manuales. Le gustaba muchísimo. Y además es que ha pasado en toda la familia, porque hermanos suyos incluso, como por ejemplo su hermano Julián en Valladolid, pues siendo farmacéutico de Portillo, pues fue un gran carpintero, por ejemplo. Y se da mucho, además se da mucho. En profesiones determinadas se cuenta sociológicamente
que a los boticarios les interesa la carpintería y a los tipógrafos son todos revolucionarios, aunque eso parezca una barbaridad decirla. Pero sí, efectivamente, y claro, como no existía el microscopio electrónico, lo que veían por el Zeiss-Ikon tenían que representarlo a base de mano, es decir, mirar y dibujar. Y lo mismo hizo Santiago Ramón y Cajal y todos los de la histología, toda célula, toda neurona, toda microglía, toda tercer elemento, toda conexión de neurona, había que dibujarla para saber a dónde estaba. Es una relación entre arte y ciencia que nace principalmente en base a la naturaleza de esta práctica que tenía el profesional. Pues sí, y además mira, prueba de ello es que toda su vida, además, como buen hombre metido en la generación del 27, pues conoció y estuvo como comprendido dentro de una pléyade de españoles profundamente inquietos y profundamente, es lo que se llama el siglo de plata de la historia de España, puesto que tenemos un siglo de oro literario magnífico que es el 15 y 16, pues tenemos un siglo 19-20 maravilloso que es lo que se llama el siglo de plata. Ahí hay una revolución de matemáticos, biólogos, arqueólogos, médicos, cirujanos, poetas, literatos, que es fundamental. Y él estuvo en medio de ellos. Es decir, por eso se interesó por todo, como le pasaba a todo. Se interesaron por todo, porque a Federico García Lorca le interesaba la histología y a Del Río Ortega le interesaban los castillos y le interesaba el mundo del Art Deco, eso está claro. Y entonces así surgieron, claro, una playa de gente excepcional. Es por tanto fácil de entender que se relacionaba con la principal élite a nivel de literatura, de arte, de ciencia de la época. Además, como no había televisión, todo se hacía de la siguiente manera. Se hacía o en los cafés, en los momentos en que dejaban todo su trabajo intelectual, se iban a los cafés, pero que seguían con sus asuntos. Se juntaban los médicos con los médicos, pero siempre había una mezcla enorme. De la Serna hasta Lorca, pasando por el que tú quieras. Sancho Sidro, Zubiaurre, un montón de pintores, Soraya, un montón de gente de todo tipo que se meten en un café y que hablan de sus cosas. De ahí que una de las circunstancias que influye muchísimo en toda esta generación son las cuestiones nuevas, que claro, son la Nouvelle Vague, lo que hoy llamamos Nouvelle Vague, que es lo último. Y entonces en ese último, porque además es lo que a un intelectual lo más le puede interesar, como conocedor de lo pasado y absorbiendo lo futuro o viendo venir al futuro, eso es lo que hace que esta gente esté interesadísima por todas las circunstancias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que una de las cosas que es ese japonesismo que existe de Oriente hacia Occidente en un momento determinado en la historia de Europa, no solo española, pues hace que esa influencia de la cuestión japonesa, del kimono, de la pintura de tipo oriental, de la sencillez y la cuestión de una circunstancia, el naturalismo, la circunstancia de las flores, las ramas, que también provenía también de Alemania y de muchas escuelas, pues realmente influyó en todos ellos. Del Río Ortega, por ejemplo, y es una circunstancia que se da en aquel entorno, es que todo el mundo hacía cosas. Creo que tengo por ahí, proveniente de mi familia, alguna pajarita o algún loro hecho por Unamuno o por Ortega y Gasset. Eso quiere decir que estaban jugando con historias mientras hablaban. No solo del Río Ortega, como luego se puede mostrar, cómo era capaz de con la mano estar jugando con una servilleta
y con sus dobleces y sin una tijera siquiera, sino simplemente con sus propias manos, resolver en distintas circunstancias un papel que no pesa nada, que pesará milésimas o centésimas de gramo, para convertirla y luego después, si le daba tiempo, con su estilográfica, rellenarla y crear verdaderas obras de arte, donde la mano ha llegado a un extremo excepcional. Mencionas una de las cosas que menos se ha escrito sobre Pío, aparte de su obra histológica, y es esta afición tan curiosa que tiene él en los cafés, en estos sitios de recreo donde se reúnen los principales intelectuales, y es como mencionas el juego con las servilletas, el hacer distintas formas, luego pintarlas, decorarlas e incluso dejarlas a medias por las circunstancias del momento. El momento que corre a marcharse, o porque es llamado en una consulta, o porque un amigo le dice que lo va a trasladar al teatro, es simplemente dejar una circunstancia media. Pero llegan a mí, y te puedo comentar esto porque lo he vivido, que se lo regala a mi madre concretamente. Cuando llega, saca del bolsillo lo que ha hecho, sin darle la menor importancia, y dice a mi madre, Asunción del Río: toma, sobrina, y guárdalo, a ver qué te parece, que te lo he hecho para ti. Entonces mi madre deja correr día tras día estando con él, y llega a reunir un paquete que me llega a mí como hijo de Asunción y sobrino nieto del Río Ortega, y tengo la curiosidad de guardarlas, plancharlas y resolverlas un poco, porque estaban hechas un verdadero paquete. Era un totus revolutus impresionante. Pero es muy interesante, porque efectivamente lo que preguntas es verdad. La mano es impresionante. Y no solo es que nos hemos fijado, o tú te has fijado en este asunto tan interesante de él, sino que ya se ha hecho cargo de eso en algún reportaje el norte de Castilla, la Facultad de Medicina de Madrid, de Valladolid. También tienen me han pedido alguna vez algunos compañeros y amigos de su escuela y gente conocidísima, el caso de Severo Ochoa, me ha pedido algún detalle de él, o me ha dicho: recuerdo a tu tío haciendo esto, y la verdad es que le he proporcionado. También se ha hecho cargo de ello, o ABC en algún momento, que es esta circunstancia de cosas que os puedo enseñar, y que realmente es muy curioso y muy interesante. Todo esto muy sorprendente lo que nos comentas, y mencionabas anteriormente a tu madre, que sí, es una persona, una figura muy importante dentro, ya no solo de la vida de Pío, sino incluso dentro de su obra científica, que es su faceta más conocida. Pues te voy a decir y te voy a contar, porque mi madre da la casualidad de que ni es enfermera ni es médico. Es más, hubo una prohibición especial de su tío Pío del Río Ortega para que no fuera médico. Es decir, que se opuso plenamente a que mi madre, porque mi madre pretendía ser médico, y me dijo: de ninguna manera, la medicina no es para una mujer. Fíjate, en aquel entonces dijo que era muy desagradable, que él lo había visto clarísimamente, que no veía a lo femenino y tierno metido ante un cadáver. Y la verdad es que mi madre no fue. Pero sí, mi madre fue muy conocedora de su obra y de toda su vida, por una razón. Primero, porque la quiso como un padre, por puesto que fue soltero y no tenía descendencia, no tuvo descendencia. Pero por otro lado, es que mi madre pasó a vivir con ella como consecuencia de que una hermana de Pío, Felisa, quedó viuda en un año, al tiempo que perdió una hija, se quedó sola. Entonces los abuelos míos, es decir, hermana de Pío, abuela, madre de mi madre, pues cedió, llamémoslo así, con mucho cuidado decir, él cedió a su hija a que viviera con Felisa, para quitarle ese sentimiento de tristeza. Y entonces mi madre conectó muchísimo con su tío, y fue desde al subir de edad, pues subió llamándole a la categoría que hoy podemos llamar de secretaria y de ayudante suya del laboratorio.
Prueba de ello es que cuando se va a Oxford, por ejemplo, pedido por una fundación que era la de Nuffield, la de los coches Morris, que entendamos quién era Nuffield, pues con el doctor Kerr y con mucha gente así, fue llamado porque un hijo de Nuffield, una cosa muy interesante, tuvo un tumor cerebral y no había quien se lo resolviera. Y llamó del Río Ortega para que, muerto el hijo, se salvara gente gracias a personas como del Río Ortega y siguieron investigando y pagó. Y prueba de ello es que se llevó a mi madre como secretaria y estuvo, y mi madre ha sido una mujer que ha tenido la suerte de conocer un montón de gente y yo he visto y he vivido como un premio Nobel como Severo Ochoa comentaba ante mí, y parece una cosa un poco de cuento, pero eso es la pura realidad, diciéndole cómo le había enseñado mi madre las técnicas del carbonato de plata a un premio Nobel como Sixto Obrador sobre las tinciones del tejido nervioso. Yo eso lo he vivido en conferencias cuando vino Severo Ochoa, porque estuvieron en los foros juntos y eran íntimos amigos. Es evidentemente una figura muy importante, por lo que no extraña que gran parte de esta obra ya no artística, sino también restos que quedan de su obra científica y demás, pasen a tu madre y de ahí se repartan entre... Pero fíjate además, y perdona que te corte en una cuestión muy graciosa, cuando llega Manzanares mi madre como consecuencia de ser hija de una persona que es abogada y que es secretario judicial, que es mi abuelo, su padre, de mi madre, pues llega a Manzanares y conoce, y te lo voy a decir muy familiarmente, al chico de enfrente, que es un bodeguero de Manzanares, llamado Antonio Serrano, y se casa con él. Y entonces mi madre deja toda esa cuestión que le había llevado tantos años con Del Río Ortega, la suspende. Del Río Ortega, por montones de circunstancias, acaba y muere en el año 45 en la Argentina, y entonces luego después de los años aquellos primeros, pues resulta que es muy cotizada mi madre, llamémosle también así, cotizada, porque desde Zamorano, desde Arturo Duperier, desde Severo Ochoa, desde Gil Sanz, desde La Fora, desde montones de personajes muy importantes en la medicina española y en la cultura, vienen a buscar a mi madre para saber del Río Ortega y vienen a Manzanares, es curioso, vienen a Manzanares. Alguno, y perdonad si queréis cortar esto, alguno llega hasta con una rotura de brazo de mi madre en casa y tiene que ayudar a escayolar a mi madre. Son cosas típicas, me pasó eso, catedrático de Granada, de medicina. Llega a mi casa y se encuentra con el cuadro de que mi madre se acaba de caer y dice, vamos al hospital y que te eso. Claro, lo relatas desde una primera persona que muestra que la figura de Pío del Río Ortega es muy importante y muy clave para ti. Hombre, para mí ha sido muy importante por una razón, porque salvando las grandísimas distancias que existen entre la inteligencia de este tío mío y yo, o salvando las distancias de su categoría y la mía, pues realmente lo que sí a mí me ha interesado toda la vida, porque tengo circunstancias que también me ha dicho mi madre parecidas a él. El amor por toda la cuestión científica, el sentido de las cosas artísticas, el pintar, el dibujar. En mi casa todo el mundo maneja muy bien la mano y esas circunstancias, cuántas veces me han dicho que en esas cosas me parezco al tío Pío. El resto nada, no tengo nada que ver. He estudiado circunstancias completamente distintas a la medicina y a la biología. Pues hasta aquí un pequeño repaso a este lado de Pío que no se comenta tanto como debiera y que sin duda es clave a la hora de entender su figura, su obra y de dónde le viene. Por todo esto, pues te queremos dar las gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Y además, si queréis alguna cosa de mí, de circunstancia
gráfica de cualquier tipo, lo que tenga está a vuestra entera disposición. Muchas gracias a vosotros. No sé cómo es.